Eh, un momentito. Bueno, chicos, esta es nuestra séptima clase. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre las enfermedades y patologías asociadas a los carbohidratos, ¿no? Yo sé que ya ustedes han tocado parte, más que todo, ¿no? De los carbohidratos, su estructura química, esto de los isómeros, con Gaby. Entonces, bueno, en su clase anterior, ¿no? Entonces, ahora más que todo vamos a enfocarnos también un poquito en eso para que podamos entender. Y yo digo, ¿no? Para que nosotros podamos irnos de frente a lo que nos referimos, ¿no? Con enfermedades, patologías asociadas a lo que vendría a ser los carbohidratos. Primero debemos conocer aspectos generales básicos para poder entenderlo. Y asimismo, el metabolismo normal de la glucosa, ¿no? Y a su vez también vamos a hablar, ¿no? De lo que son ya los trastornos metabólicos asociados a los carbohidratos, como son la hiperglucemia, asimismo, cómo se da esto, ¿no? De la diabetes mellitus y asimismo la hipoglucemia. Entonces, chicos, yo sé que algunas cosas de aquí ya ustedes lo conocen, ya lo saben, incluso hemos ido tocando, ¿no? Incluso en nuestra primera clase. Y más que todo, en parte, esto va a servir de repaso y asimismo, para ver si algunas cosas no quedaron claro, poder aclararlas aquí. Entonces, hablemos sobre los carbohidratos. Quiero que piensen en sí mismo en su nombre, ¿no? Carbohidratos. No sé si ustedes se recuerdan en nuestra anterior clase que llevamos conmigo sobre lo que vendría a ser, en este caso, la química del carbono. Se recuerdan que cuando hablábamos de biomoléculas orgánicas, les había mencionado, ¿no? Que todas estas biomoléculas orgánicas siempre van a tener presentes el átomo de carbono. Y el átomo de carbono, pues siempre va a estar presente en ellos, por ejemplo, en los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿no? E incluso los ácidos nucleicos. Entonces, los carbohidratos obviamente no iban a ser la excepción. Y es por eso que también se lo consideran como ¿qué? Como bioelementos, perdón, biomoléculas orgánicas. Entonces, ¿por qué carbohidratos? ¿No? Carbo de carbono, hidratos porque hay hidrógeno también, ¿no? Entonces son hidratos de carbono, o bueno, también nosotros lo podemos llamar como azúcares, glúcidos, ¿no? O también llamados sacáridos. Hay que recordar que la composición química, por lo general, en la mayoría de todos los carbohidratos, o bueno, los glúcidos, van a estar conformados, ¿no? Por átomos de carbono, átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. El oxígeno es muy importante. ¿Por qué? Porque este nos va a dar como que va a hacer que estos pertenezcan, esto de los elementos, bueno, ¿no? O bueno, compuestos químicos oxigenados. Entonces, pero obviamente no quiero que se queden solamente con esto, no, no es así. También va a haber monosacáridos que van a tener, por ejemplo, otro tipo de átomos en su estructura química. Por ejemplo, vamos a tener que otros van a presentar, en este caso, digamos, nitrógeno, el fósforo, ¿no? Y algunos otros más por ahí. Entonces, no quiero que se queden que solamente los carbohidratos están conformados por el CHO. No es así. Entonces, algo importante que nosotros debemos saber de los carbohidratos es que van a tener sus funciones, ¿no? Vamos a tener que va a tener función de brindarnos energía. En sí, los carbohidratos vendrían a ser los considerados, ¿no? Como nuestra principal fuente de energía. ¿Por qué principal? Porque nuestras células van a ser lo que, o sea, para que nuestras células obtengan energía, ¿qué es lo que ellas primero van a agarrar? Van a ser a los carbohidratos. Y como segundo, ¿qué va a ser? Los lípidos, ¿no? Entonces, por eso es considerado nuestra principal fuente de energía. Y por otro lado, vamos a tener que van a tener una importancia estructural. ¿Por qué importancia estructural? No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? De repente cuando llevaron biología o de repente cuando nosotros nos referimos, ¿no? O hablamos de las células, en su glucocáliz, ¿no? Ahí vemos como algunos glicoconjugados, ¿no? Por ejemplo, que algunos oligosacáridos se combinan, ¿no? Por ejemplo, con proteínas, con lípidos, ¿para qué? Para formar, ¿no? Ciertas estructuras que van a formar parte del glucocáliz. ¿Y para qué? Para, digamos, tener una importancia, una función en lo que es la señalización celular. A ver, otro ejemplo en el que sea o bueno, tenga una función estructural. Por ejemplo, en un polisacárido, ¿no? Como la celulosa. La celulosa en sí nosotros sabemos que va a formar parte de las paredes celulares de las plantas. Entonces, ahí también tendría una función estructural. O de repente la quitina. La quitina también es otro polisacárido. Pero esta quitina la encontramos, por ejemplo, en el exoesqueleto
¿ya? De algunos bichitos o de algunos hongos. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que un día van caminando, ¿no? De repente a la universidad, X cosas, y ustedes ven una cucaracha. Y ustedes dicen, Dios mío, qué horror una cucaracha, ¿no? Pero, digamos, tú eres ese tipo de personas que acostumbra a pisarlas, ¿no? De repente, Dios, no sé, ¿no? Entonces, no sé si ustedes al momento de hacer eso, escucharon como un crunch, ¿no? Entonces, ese crunch es el exoesqueleto que se está rompiendo. Y ese exoesqueleto está conformado ¿por qué? Por quitina, ¿no? Que es un polisacárido. Entonces, eso también vendría a ser un ejemplo, ¿no? De importancia estructural. Entonces, hay que recordar que los carbohidratos lo podemos encontrar, ¿no? Como carbohidratos simples y con carbohidratos complejos. Entonces, en los carbohidratos simples, ¿por qué? O sea, ¿cómo están caracterizados estos carbohidratos simples? Bueno, estos son azúcares simples o también podríamos llamar monosacáridos. ¿Por qué monosacáridos? Mono de uno, ¿no? Porque van a estar formados solamente por una molécula. Sí, una molécula, un sacárido, un monosacárido, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, al estar formados solamente por una molécula, obviamente también en la parte química van a tener una nomenclatura especial. Es decir, nosotros sabemos ya, la glucosa, los azúcares tienen su fórmula química, ¿no? Que de repente en lo más general que podemos encontrar en su estructura química es el CHO. ¿No? Entonces, si yo, digamos, tengo una triosa, ¿no? Por ejemplo, pero yo cómo sé de repente que ese compuesto, digamos, de 3 carbonos, ¿cómo lo llamo, no? Un azúcar de 3 carbonos. Si tiene 3 carbonos, lo llamo tri. ¿Y por qué osa? Generalmente cuando nos referimos a azúcares, tendemos a ponerles un sufijo de osa. Sí, eso quiero que siempre se acuerden, siempre. Por eso tri-osa. Aquí puse un ejemplo. También de paso les voy a hablar, ¿no? Sobre los grupos funcionales. Pero más que todo, veámosla acá. Por ejemplo, la glucosa y la fructosa, ¿no? Obviamente ustedes ya han visto en su clase anterior que estos son isómeros, ¿no? Que, bueno, pues tienen una misma, con isómeros, a ver, para recordar un poco, ¿no? Hay que recordar que son aquellos compuestos que van a tener la misma fórmula química, pero ópticamente van a ser diferentes, ¿sí? O en la disposición de alguno de sus, ¿no? De sus elementos. Entonces, hay que recordar que la glucosa, mira, esta glucosa si pues, nos empezamos a contar, ¿no? Tiene 6 carbonos. Entonces, si tengo 6, va a ser una X, ¿no? Una X. Entonces, yo ya les había comentado que el sufijo para agregarle es osa. Entonces sería una exosa. Y ahora me estarán preguntando, pero ¿por qué dice acá aldo? ¿Por qué dice ceto? ¿No? Eso es por los grupos funcionales. Yo ya les había comentado, ¿no? Que los carbohidratos van a pertenecer ese tipo de compuestos oxigenados. ¿Por qué? Porque van a tener la presencia de ¿qué? De un oxígeno. Y en los compuestos oxigenados podemos dividirlo, ¿no? Como aldehídos y cetonas. Entonces, un grupo aldehído generalmente va a estar conformado, ¿no? Por un hidrógeno, un carbono y un oxígeno. En cambio, las cetonas solamente por un carbono y un oxígeno. Entonces, esto debería ser la diferencia, ¿no? Entonces, esto es importante para que ustedes lo recuerden, ¿no? Más que todo cuando se trata de isómeros, como por ejemplo, ¿no? La glucosa, la fructosa, o más que todo para poder entender la química de los carbohidratos, ¿no? Que ya también se les ha explicado en la clase anterior y ahora estamos como viendo un poco más o repasando un poco. Entonces, ahora vamos a ver por qué el nombre de aldo, ¿no? Y por qué ceto. Es por su grupo funcional. Mira, al ver la glucosa que tiene un grupo aldehído, y nosotros ya sabemos que tiene 6 carbonos, ¿no? Ya es una ex. Y como es un azúcar, es una osa, ¿no? Exosa. Como tiene el grupo aldehído, el grupo funcional aldehído, va a ser una aldoexosa. ¿No? Entonces, esa vendría a ser una división de repente, ¿no? De la estructura química de los carbohidratos. Y ojo, solamente con los monosacáridos, porque los polisacáridos o oligosacáridos o disacáridos ya vendría a ser la unión, ¿no? De dos azúcares en este caso. Ya, entonces, entre otras de las características que quiero que entiendan es que son fáciles de disolver. O sea, a ver, un ejemplo, tú tienes un vaso con agua, ¿no? Tú te pones a disolver, no sé, azúcar. Vas a ver que se disuelve rápido, ¿no es así? Pero a ver, ponle pan y trata de disolver el pan con el agua. No, no es así. Entonces, traten de verlo más o menos por ahí. Entonces, otra de las cosas es que no se hidroliza, pero ahora me estarán preguntando, ¿qué es hidrolizar? ¿Qué es hidrólisis? ¿No? Entonces, cuando nosotros nos referimos a hidrolizar, generalmente nos estamos refiriendo a una reacción química, pero una reacción química en la que nosotros vamos a agregar, ¿qué cosa? Una molécula de agua, o de repente agua, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que al momento de agregar agua a una reacción química, vamos a hacer que esta cambie su estructura o de repente tenga algunos cambios químicos que pueda llegar a ocurrir en ella.
¿Ya? Entonces, hay que recordar que como solamente se trata de una sola molécula, no se van a poder hidrolizar. Y imagínense que tienen dos azúcares, ¿no? O dos monosacáridos, como quieran llamarlo, porque es lo mismo. Entonces, tú tienes que un sacárido acá, ¿no? Va a tener su amiguita, ¿no? Con otro sacárido de acá. Y van a estar unidas. Siempre van a estar juntas. Estas son conocidas como ¿qué? Como disacáridos. No, van a estar juntas, siempre juntas. ¿Y qué pasa? Digamos, viene el agua a juntarse con esta de aquí y bueno, no exactamente, ¿no? Pero ya al momento de que se junte esta molécula de agua, ¿qué va a hacer? Que ésta se separe. ¿Ya? Y eso quiero que ustedes más o menos veanlo de esa manera para que puedan entender, ¿no? Más o menos de qué se trata cuando hablamos de hidrolizar. Entonces, van a tener una absorción rápida. Claro, como son azúcares simples, al momento de su absorción o sea, van a absorberse de manera más rápida, ¿no? Y por el hecho mismo de que no se tienen que descomponer en otros azúcares más simples. ¿Por qué? Porque esto ya es un azúcar simple. Aquí están los monosacáridos, ¿no? Que ya más adelante vamos a hablar de ellos, ¿no? Como es la glucosa, ¿no? La fructosa, incluso la galactosa. Entonces, ahora hablamos de los carbohidratos complejos. ¿Qué ocurre con los carbohidratos complejos? Y ahí tú imagínate, ¿no? Comiendo tu pan, comiendo tu espagueti o, no sé, comiéndote, no sé, una papa, ¿no? Vamos a tener que dentro de esta papa va a estar conformada, ¿no? Nosotros lo conocemos como almidón, ¿no? Que también hay que recordar que el almidón tiene una función energética, ¿no? Entonces, el almidón en sí de por sí va a estar conformado por muchas, pero muchas uniones de quiénes? De glucosa, ¿no? De glucosas. Entonces, por eso son complejos. Al haber muchos enlaces glucosídicos, ¿ya? El enlace glucosídico es la unión de un azúcar con otro azúcar, ¿sí? Entonces, al haber muchas uniones, en este caso de enlaces glucosídicos, pues va a ser más difícil, más lenta, ¿qué cosa? Su descomposición. Y asimismo va a tener una absorción lenta. ¿Por qué? Porque al demorarse en descomponerse, también pues su absorción va a demorar, ¿no es así? Entonces, estas sí son hidrolizables. Como ya les había mencionado, ¿no? En el ejemplo, que tenemos dos azúcares, ¿no? Que son amiguitas, ¿no? Y al momento de que se hidrolizan, es decir, se le agrega agua, estas se rompen y ya están ahí solitas, ¿no? Se disuelven. Pero hay que recordar que esto es lenta, ¿por qué? Porque se tratan de varias uniones glucosídicas, ¿no? Entonces, como bien sabemos, los carbohidratos complejos son la unión, ¿no? De varios monosacáridos. Ahí vamos a tener que se van a dividir en tres tipos. Tenemos los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Sí, los disacáridos generalmente son la unión, ¿no? De dos azúcares. Los oligosacáridos van de 3 a 10 y ya los polisacáridos son ya como, por ejemplo, el almidón, ¿no? El glucógeno, la celulosa, la quitina, ¿no? Eh, Eso sería. Entonces, una vez esto, vamos a pasar a hablar con respecto a cada uno en especial, ¿no? Por ejemplo, en los monosacáridos. Ustedes saben, ¿no? Que los monosacáridos, los típicos, no son glucosa, fructosa y galactosa, ¿no? La glucosa ya sabemos que están en todo, ¿no? La fructosa en las frutas, ¿no? Obviamente tiene que combinarse primero con la glucosa para encontrarla en su forma de sacarosa, ¿no? Propiamente en la fruta. Igual la galactosa, ¿no? En la leche, por ejemplo, en la ribosa, obviamente, o sea, a nosotros siempre nos dicen, ¿no? Que son tres, que generalmente, o sea, nos dan tres ejemplos, ¿no? Pero hay más monosacáridos y yo no quiero que se queden con la idea de que solamente hay glucosa, fructosa y galactosa, ¿no? No es así. Entonces vamos a tener también la ribosa, ¿no? La ribosa ustedes ya la conocerán porque va a formar parte de quiénes, de los nucleótidos, ¿no? Y los nucleótidos, asimismo, de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, luego vamos a tener otros ejemplos, por ejemplo, la silosa. La silosa generalmente también la vamos a encontrar en las paredes celulares de las células vegetales, ¿no? Y la manosa en algunas frutas, ¿no? Como por ejemplo la mandarina. También la vamos a llegar a encontrar ahí. Entonces, acá les puse, ¿no? Una imagen más o menos de la estructura cíclica, en este caso de la glucosa. Ustedes ya llevaron con Gaby, ¿no? La estructura de Howard, de Fisher, ¿no? Entonces, más o menos ya lo pueden entender. Entonces, para el caso de los disacáridos, como ya les he dicho, ¿no? Es la unión de dos azúcares. Entonces, en el caso de la lactosa, ¿no? Que es el azúcar de la leche, vendría a ser la unión, ¿no? De la glucosa más la galactosa. En cambio, la sacarosa, ¿no? Que generalmente lo encontramos, por ejemplo, en nuestro azúcar del día al día, cuando nos ponemos, no sé, nuestro azúcar al té, ya en esa también lo encontramos, o en la caña, ¿no? Por ejemplo, la encontramos, ¿no? Como glucosa y fructosa, ¿no? La unión de estas dos. Y por otro lado, tenemos la maltosa.
¿no? La maltosa generalmente no es la unión de glucosa más glucosa. Entonces, ya les había dicho, ¿no? Que el enlace, o sea, al momento de que esta glucosa de repente quiere unirse con esta fructosa y formar lo que es una sacarosa o un dulce de la fruta, van a tener que pasar por reacciones químicas, ¿sí? Esas reacciones químicas es en el enlace glucosídico, ¿no? Se van a unir. Pero hay que recordar que cuando nosotros hablamos de enlace glucosídico, estamos hablando de un enlace de síntesis por deshidratación. Ahora, ¿síntesis de qué? ¿Qué significa síntesis? Síntesis significa construcción, ¿no? Algo que se está construyendo, algo que se está formando, ¿no? Y por deshidratación, ¿por qué? Deshidratación porque estamos perdiendo, ¿qué cosa? Una molécula de agua. Entonces, por ejemplo, esta es nuestras moléculas, ¿no? Tenemos que el OH, en este caso de nuestro, bueno, el oxidrilo, en este caso de nuestro carbono o nuestro primer carbono de la glucosa, y digamos el hidrógeno, ¿no? Del carbono 2 de nuestra fructosa, se van a unir, ¿no? Nosotros ya sabemos y ya hemos llevado la estructura molecular del agua, ¿no? Que es la unión de un átomo de oxígeno más dos átomos de hidrógeno. Entonces, estos se van a unir, obviamente van a formar esto, lo que nosotros consideramos, ¿no? Un enlace glucosídico, acá tenemos una O. ¿Por qué? Porque lo han dejado solo, ¿no? El H más el O, ¿no? Entonces ya, ahí lo tenemos. Entonces, se está liberando, ¿qué cosa? Una molécula de agua. Ya ustedes también han visto en su anterior clase que tenemos dos tipos, ¿no? De enlace glucosídico, perdón, que es el beta-glucosídico y el alfa-glucosídico. Generalmente nosotros, nuestro organismo, ¿no? Nosotros, incluso nuestras glándulas exocrinas, liberan, ¿no? Enzimas. Estas enzimas solamente pueden llegar a hidrolizar, ¿qué cosa? Enlaces alfa-glucosídicos, ya sea el 1,6 o el 1,4, ¿no? Pero ¿qué pasa con los beta-glucosídicos? Los beta-glucosídicos no. Esos tipos de enlaces lo encontramos, por ejemplo, en la celulosa, ¿no? Entonces, estos no podemos romper estos enlaces, ¿sí? Porque no tenemos una enzima que sea capaz de romper ese tipo de enlaces, este tipo de enlaces beta-glucosídicos, ¿sí? Pero sí los alfa-glucosídicos. Es por eso que a veces nosotros decimos, ¿no? Cuando comemos demasiada fibra, no sé si les ha pasado, ¿no? Que a veces tienen el estómago flojo, no lo sé. Entonces, pasa que nosotros necesitamos de otros agentes, o en nuestro caso, bueno, ¿no? Necesitamos la ayuda de quienes, ¿no? De nuestros amigos, ahí los microbios que se encuentran en nuestra microbiota intestinal, ¿no? Entonces, necesitamos de ellos, ¿para qué? Para que puedan romper estos enlaces, ¿no? Que de repente de estos alimentos ricos en fibra, ¿no? Que están conformados por enlaces beta-glucosídicos. Entonces, necesitamos de estas bacterias que sí pueden hidrolizar, sí pueden cortar esos enlaces. ¿Para qué? Para que nosotros ya ahí recién podamos aprovechar ese tipo de azúcar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en los polisacáridos? Bueno, en los polisacáridos ya sabemos, ¿no? Que vendría a ser la unión de más de 10 azúcares. Entonces, aquí vamos a encontrar el famoso almidón. El almidón va a estar conformado por lo que ya sabemos, ¿no? La amilosa y la amilopectina. La amilosa generalmente tiene una estructura lineal y la amilopectina una estructura ramificada. Y ahora me estarán preguntando, ¿cómo me doy cuenta si es un enlace glucosídico, ¿no? Alfa 1,4, alfa 1,6, y cómo es que mi enzima va a romper, va a haber una enzima que rompe, ¿no? El enlace alfa 1,4 y no puede romper el otro tipo de enlace. Y hay otro tipo de enzima que sí puede romper este de acá. ¿Y cómo así? Ya, les explico. Más que todo acá, porque creo que no, acá no. Tiene números, ¿no? Aquí el de acá, sí, el de la glucosa. Entonces, ¿por qué decimos enlace alfa glucosídico o alfa 1,4 glucosídico? ¿Por qué? Porque quiero que se imaginen esta glucosa, ¿sí? Esta glucosa, no miren ahora la fructosa, solamente esta glucosa con otra glucosa. Nosotros tenemos que tiene 6 carbonos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los enlaces? Imagínense, el alfa 1,4, el enlace glucosídico alfa 1,4, es porque se va a unir este carbono de acá, ¿ya? El carbono 1 con el carbono 4 de otra glucosa, ¿sí? ¿Y qué va a formar? Mira, como están así rectitos, es como que uno de acá igual a su doble se va a unir acá al costado, ¿no? Entonces va a ser una estructura lineal, ¿sí? El alfa 1,4. ¿Y qué pasa con los ramificados? El alfa 1,6 es que también va a haber enlaces glucosídicos que se va a dar en el carbono, en este caso 1 de una glucosa y en el carbono 6 de otra glucosa. ¿Ves? Aquí está.
Sí, sino que aquí esta glucosa la han volteado, ¿no? Entonces, pero háganse la idea, ¿no? De que aquí hay un enlace alfa 1,6. Entonces, volviendo al tema, vamos a tener, ¿no? Que la amilosa vendría a ser una estructura lineal y la amilopectina una estructura ramificada. Sí, obviamente vamos a tener enzimas que son necesarias para que puedan romper este tipo de enlaces, ¿no? A lo que llamamos en un proceso de digestión. Luego vamos a tener otros polisacáridos como por ejemplo el glucógeno. El glucógeno en sí vendría a ser también la unión de varias glucosas, ¿sí? Ya sea ramificadas como también lineales, ¿sí? En el glucógeno. Entonces, ¿el glucógeno dónde lo encontramos? El glucógeno sabemos que tiene una función de reserva. Entonces, este glucógeno lo vamos a encontrar ¿dónde? En el músculo esquelético como también en nuestro hígado. ¿Por qué? Porque estos dos órganos en especial tienen esa función, ¿no? De reservar glucosa en forma de glucógeno, ¿no? Para, digamos, en situaciones extremas o situaciones egoístas como el músculo que se lo quieren para él solito, ¿no? Entonces, más o menos para eso. Entonces, ¿qué pasa con la quitina? Ya les había dicho, ¿no? La quitina también es un polisacárido que lo encontramos en el exoesqueleto de quienes, de aquellos bichitos, ¿no? De repente de algunos hongos. Y la celulosa, pues ya, ¿no? En las células vegetales, ¿no? Esta celulosa, como ya les he mencionado, su unión va a generar, generalmente tiene uniones en su estructura de enlaces beta-glucosídicos. Entonces, ya mencionado esto, quiero que hablemos sobre la digestión y absorción de los carbohidratos. Yo sé que esto es necesario. ¿Necesario por qué? ¿Por qué estamos recordando esto? ¿Por qué estamos viendo esto de nuevo, dirán, ¿no? O de repente, si es que es nuevo para ustedes, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, porque esto nos ayuda a entender también cómo es que se va, o sea, esto también es parte, ¿no? Parte del metabolismo que va a suceder de los carbohidratos. Entonces, esto nos ayuda a entender también un poco de repente la fisiopatología de la diabetes o de repente cómo es que se genera, ¿no? O se dan ciertas enfermedades. Entonces, es importante que nosotros conozcamos todo. Entonces, yo les quiero contar esto, como dijo Gaby en su anterior clase, ¿no? Como una historia. ¿Una historia para qué? Para que se nos haga fácil recordarlo de una manera más digerible, ¿no? Más bonita. Entonces, imagínate tú ahí comiendo, no sé, tu espagueti o, no sé, algo rico que tenga de repente almidón, ¿no? O de repente estás comiendo tu papa, ¿no? Entonces, el momento de que vamos a introducir los alimentos en nuestra boca, pues ahí vamos a empezar a comenzar esto de la digestión. Obviamente la digestión, hay digestión mecánica, hay digestión química, ¿no es así? La mecánica es realizada por nuestros dientes, ¿ya? Pero la química es realizada por las enzimas. Y bueno, yo sé que hay un tema completo de enzimas, pero para ya adelantarles, ¿no? Las enzimas son aquellas proteínas con proteínas especializadas, ¿no? Que tienen una función catalítica, de catálisis, ¿no? Es decir, que van a tener esa función de qué? De acelerar las reacciones bioquímicas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nosotros en nuestras glándulas salivales, ¿no? Por ejemplo, nuestra glándula parótida, nuestra glándula submandibular, nuestra glándula sublingual. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vamos a tener que estas, al ser glándulas exocrinas, van a liberar ¿qué cosa? Enzimas. El momento de que liberen enzimas, como por ejemplo tenemos la amilasa salival, ¿no? Entonces, la amilasa salival lo que va a hacer es cortar, más que todo, enlaces alfa-glucosídico. Generalmente es el alfa 1,4, ¿sí? 1,4. Entonces, estas enzimas, al momento de interactuar y realizar reacciones químicas con de repente el polisacárido, que en este caso vendría a ser nuestro almidón, perdón, vamos a tener, ¿no? De que estas van a empezar a romper, van a empezar como que a hidrolizar. Ahí está, esa es la palabra, hidrolizar estos enlaces glucosídicos. Entonces, al momento de que se hidrolicen, ¿no? Estos enlaces glucosídicos vamos a formar o se van a formar ciertas moléculas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, vamos a acordar, alfa 1,4. Ojo con esto. Solamente en la boca, en la digestión de la boca, o bueno, en la digestión del almidón en la boca, solamente se van a romper enlaces alfa 1,4. Ya con el enlace, perdón, con de repente, por las enzimas pancreáticas, como es la amilasa pancreática, ya ahí algunas van a romper lo que son
enlaces alfa 1,6, ¿no? Entonces, vamos a romper las estructuras lineales, ¿no? Estas enzimas van a hidrolizar. Entonces, nos van a formar, ¿qué cosa? Maltosa, maltotriosa y las alfa-dextrinas límite. Entonces, obviamente las alfa-dextrinas límite están cortadas así y no en las partes de ramificación. Ojo con eso, porque ya les había mencionado que en la boca no se puede digerir todavía este tipo de enlaces, ¿no? Eso se va a hacer más adelante. Entonces, estas enzimas, la amilasa salival, nos va a dejar como estas, ¿no? Como dextrinas, alfa-dextrinas límite, la maltotriosa e incluso la maltosa. Entonces, una vez pasado esto, vamos a tener, ¿no? Que todo es nuestro bolo alimenticio, ¿no? Va a pasar por nuestro esófago, y al momento de que pase por nuestro esófago va a entrar a nuestro estómago, ¿no? Y en nuestro estómago se va a convertir en el famoso kilo, ¿no? Entonces, al formarse esto, acá no continúa todavía la digestión de los carbohidratos, sino donde continúa en el intestino, ¿sí? En el intestino delgado. Entonces, ¿qué va a pasar en el intestino delgado? Obviamente nosotros tenemos, ¿no? Que por también algunos receptores que tenemos ahí, ¿no? Que captan, digamos, mecanorreceptores también que detectan, ¿no? De repente el ingreso o la motilidad intestinal, ¿ya? El ingreso de alimentos, van a empezar, ¿no? A hacer señales de repente al páncreas y también a la vesícula biliar. ¿Para qué? Para que liberen sus diferentes líquidos, ¿no? En el caso del líquido pancreático y lo que es la bilis, ¿no? La bilis es necesaria para los lípidos. Eso lo van a llevar en la próxima clase. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en el páncreas. El páncreas en sí vendría a ser, ¿no? Una glándula tanto exocrina como endocrina. Entonces, nuestro páncreas obviamente va en su forma exocrina, nos va a liberar ¿qué cosa? Enzimas, ¿no? Enzimas, entre esas enzimas tenemos la amilasa pancreática, ¿sí? Esta amilasa pancreática ya es la que va a poder, como decir, cortar esos enlaces, ¿no? Alfa 1,4. Y no solamente ella, sino que también vamos a tener otro tipo de enzimas, por ejemplo, las dextrinasas, que también van a cortar estas dextrinas límite, ¿no? Esas ramificaciones. Entonces, vamos a tener que una vez también cuando los alimentos o el almidón como tal, bueno, ya no tenemos el almidón, ¿no? Tenemos en su forma de maltosa, maltotriosa, que ya son enlaces simples también de romper, ¿no? Nosotros sabemos que la maltosa ya es un disacárido. Entonces, vamos a tener disacaridasas. Sí, vamos a tener disacaridasas. ¿Y dónde se van a encontrar estas disacaridasas? Justamente en las microvellosidades intestinales. Nosotros tenemos que nuestros intestinos de por sí tienen pliegues, ¿no? Tienen pliegues ¿para qué? Para el aumento de superficie. Pero dentro de esos pliegues, si nosotros nos ponemos a ver un poquito más de cerca, tienen está conformado por células, ¿no? Estas células son llamadas los enterocitos. Entonces, esos enterocitos a su vez van a tener más, o sea, van a tener microvellosidades en su parte apical. Entonces, la parte apical es la parte en la que está en la parte luminal, ¿no? De la luz del intestino. Entonces, van a tener microvellosidades ahí. Y estas microvellosidades, aquí vamos a encontrar, ¿qué cosa? A más enzimas. Sí, vamos a encontrar enzimas como las disacaridasas. Ahí tenemos la maltasa. ¿Se acuerdan de cuando nosotros empezábamos a degradar el almidón en la boca que nos formaba, por ejemplo, la maltosa? Ya, aquí está la maltasa que va a empezar a cortar esto, ¿no? Va a empezar a cortar la maltosa para que formen, ¿no? Dos moléculas, perdón, claro, dos moléculas de azúcar. Entonces, también vamos a tener la isomaltasa. La isomaltasa también se va a encargar de eso, ¿no? De degradar, en este caso, la maltosa, perdón, estoy un poco enferma, y la lactasa, en cambio, en los azúcares de la leche, ¿no? Por ejemplo, tú te tomaste un vaso con leche y ese va a ir hasta tu intestino y ahí va a empezar a degradarse, ¿no? Por ejemplo, en glucosa y galactosa, ¿no? Que vendría a ser el producto, ¿no? De la lactasa. Ah, un dato curioso que quiero que siempre se recuerden. Cuando nosotros nos referimos a enzimas así de por sí, siempre quiero que se recuerden que van a tener esta terminación asa, ¿sí? Asa. Si yo tengo maltosa, mi enzima, ¿cuál vendría a ser? Maltasa, ¿no? Entonces, quiero que se recuerden más o menos de esa manera. En el caso de la fruta, ¿no? Nosotros tenemos que la fruta, o el azúcar de la fruta es la sacarosa. Entonces, va a estar conformada, ¿por qué? Por glucosa más, más fructosa. Entonces, vamos a tener que viene acá la sacarasa y pues nos va a formar esas dos, ¿no? Va a cortar ese enlace glucosídico, las va a separar.
Y ahí también tenemos la trealasa. Sí, la trealasa también, si no mal me equivoco, también tiene que ver como para romper estas maltosas, ¿sí? Es similar a la maltasa, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre ya en nuestra digestión a nivel intestinal. Entonces, ¿qué pasa una vez que ya tenemos, ¿no? De repente ya monosacáridos, porque la finalidad de todo esto es que nosotros tengamos a los hidratos de carbono, ya sean complejos o no, todos estén como una sola molécula, ¿sí? Como un monosacárido. Necesitamos que sean tan chiquititos, ¿para qué? Para que nuestros enterocitos, nuestras células intestinales puedan llegar a absorberlas, ¿sí? Así que esa es la finalidad, ¿sí? La finalidad que es tener monosacáridos. Entonces, una vez teniendo nosotros los monosacáridos, ya venimos viendo, ¿no? Su absorción. Entonces, ¿qué ocurre con respecto a la absorción? Nosotros tenemos que, ya les había comentado, ¿no? En nuestro intestino tenemos los enterocitos, ¿no? Obviamente, este es el pliegue intestinal, ¿no? Y acá, estas cositas de acá que son células cilíndricas ciliadas, son los enterocitos. Entonces, los enterocitos, como pueden ver, no sé si se ve bien, pero tienen microvellosidades. Esas microvellosidades son necesarias ¿para qué? Para que nosotros también podamos absorber esos nutrientes, ¿no? Como por ejemplo los azúcares que ya se han formado, ¿no? Los azúcares simples. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo sé que de repente ustedes sí han llevado, ¿no? Lo que son los transportadores, tenemos transportes, ¿no? Activos y pasivos, ¿no? En este caso, quiero que recuerden algo muy importante. Como también modo de repaso, ¿no? Los transportes activos son los que generalmente necesitan de energía. ¿Qué energía? Generalmente ATP. Ahí tenemos las famosas bombas, ¿no? Las bombas o de repente tenemos aquellas que se utilizan la energía, pero de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, los cotransportadores. O también en el caso, ¿no? De que nosotros tengamos, ¿no? Otro tipo de transportador que son pasivos, que, bueno, en este caso son facilitados, entonces, estos no necesitan energía. Esto simplemente por la gradiente de concentración, que siempre va de menor a mayor gradiente de concentración, van a pasar, ¿no? A través de estos transportadores. Entonces, una vez mencionándoles esto, vamos a ver, ¿no? Cómo es que sucede la absorción intestinal en sí. Ok, entonces vamos a tener nuestro enterocito, ¿no? Nuestro enterocito bien bonito que se encuentra ahí en nuestro intestino delgado, ¿no? Generalmente la absorción se da con mayor frecuencia, mayor parte, mejor dicho, en lo que vendría a ser en el yeyuno y el ilio, ¿no? Seguramente ya en sistema digestivo lo van a ver, pero generalmente la absorción se da ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el enterocito? Miren, este de aquí va a ser tu enterocito. Las microvellosidades, imagínense que son estos de acá, ¿no? Es la parte apical, esto lo llamamos la parte vasolateral, ¿sí? Y ya, pues estas son las uniones estrechas, ¿no? Que permiten la unión celular y asimismo tenemos un espacio intercelular. Ya, este es nuestro enterocito. Entonces, ¿qué sucede a nivel celular en nuestro enterocito? Vamos a tener que entre sus microvellosidades, vamos a tener un cotransportador. Un cotransportador, ya les había mencionado que sí requiere de energía, pero de manera indirecta. ¿Cómo así? Entonces, pero ahorita les explico. Mira, vamos a tener que este cotransportador es del tipo, ¿qué cosa? Sin porte. ¿Por qué del tipo sin porte? Yo sé que ustedes ya, algunos términos ya lo conocen. Tenemos sin porte y antiporte, ¿no? El sin porte es ¿por qué? Porque van a pasar dos moléculas ya en una misma dirección, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando es antiporte? Antiporte es cuando uno pasa y otro sale, ¿sí? Es lado contrario. Ya en este caso tenemos un transportador, pero un cotransportador sin porte, ¿no? Que pertenece a la familia de transportadores activos. Entonces, vamos a tener que la glucosa no va a entrar sola, ¿sí? La glucosa siempre, siempre va a entrar con el sodio. Y ahora me estarán preguntando, ¿pero por qué con el sodio? ¿Y cómo es que pues, utiliza energía? Yo no veo que aquí, pues, no, utilice un ATP o algo así, o sea, una bomba. No, bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que en la parte vasolateral de nuestro enterocito vamos a tener una bomba, ¿no? Que es la conocida o la famosa bomba de sodio y potasio. Nosotros tenemos que esta bomba de sodio y potasio, ya sea, ¿no? Para mantener de repente lo que vendría a ser estos gradientes, ¿no? De la célula, vamos a tener que este es lo que va a formar ese gradiente de concentración. ¿Cómo así?
generalmente tenemos que la bomba de potasio hace entrar, ¿no? Potasio y hace salir este sodio, ¿no? Entonces, al momento de que con ayuda de energía como el ATP, va a liberar esto, pero en contra de su gradiente de concentración. Y como libera en contra de su gradiente de concentración, ¿qué va a suceder? Que este gradiente que ha formado esta bomba de acá, la va a utilizar ¿quién? Tu cotransportador SGLT, ¿sí? El SGLT. SGLT es de ¿no? De sodio glucosa. Entonces, al momento de que utilices energía, que es proveniente de esta bomba, bueno, este gradiente que se ha formado gracias a esta bomba, este va a poder hacer entrar, ¿no? Glucosa y sodio dentro de la célula. Entonces, al momento de que estos ingresen, pues vamos a tener, ¿no? Que la glucosa ya dentro de nuestro enterocito necesita también salir, pero ¿salir a dónde? A nuestra circulación sanguínea. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener los famosos GLUT. Los GLUT son canales, ¿sí? Canales de glucosa. Hay un montón de canales de glucosa. ¿Por qué? Porque es necesario, mira, todo órgano, toda célula necesita glucosa ¿para qué? Para que pueda realizar sus diferentes procesos biológicos. Y cada uno va a tener un GLUT, ¿sí? Obviamente en este caso no va a ser el GLUT 2 porque va a variar, ¿no? Hay creo que, bueno, hay diferentes tipos de GLUT, ¿no? Hay GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5, hay GLUT 8, hay GLUTs dependientes de insulina o no dependientes de insulina. Entonces, son diferentes, ¿no? Y van a variar según el órgano en el que se encuentre o en la célula perteneciente al órgano en el que se encuentre. Sí, entonces la glucosa puede pasar por difusión facilitada, ¿sí? A favor de su gradiente de concentración. Entonces vamos a tener que nuestra glucosa a través de estos transportadores GLUT va a pasar ¿a dónde? A torrente sanguíneo. Imagínense que aquí está el torrente sanguíneo. Sí, pero antes de eso quería comentarles algo muy interesante, que obviamente tanto la galactosa como la glucosa, que son monosacáridos, ya van a pasar sí o sí acá en tu enterocito, en su zona apical, por el SGLT, ¿no? El transportador SGLT que tiene que sí o sí pasar con el sodio. Pero, ¿qué pasa con la fructosa? ¿Cómo pasa la fructosa? Vamos a tener que la fructosa, bueno, también acá, bueno, acá no hay un canal, ¿no? Pero imagínense que hay un canal similar a esto, pero que no es, pero que es un GLUT5, ¿ya? Este GLUT5 es lo que va a permitir pasar a la fructosa, ¿sí? Sí o sí solamente para la fructosa. Ella pasa únicamente por este canal, es su canal. En cambio, la galactosa y la glucosa, ellas dos juntas, pueden pasar, ¿no? Bueno, no juntas, pero sí pueden pasar por el transportador SGLT. Entonces, aquí yo les puse un cuadrito, ¿no? Para que más o menos tengan una idea de los transportadores GLUT, que lo encontramos, ¿no? En diferentes tipos de órganos en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, o bueno, claro, en los diferentes tipos de tejidos. Entonces, por ejemplo, la GLUT1 lo encontramos, ¿no? En los eritrocitos, en la barrera hematoencefálica. Y estos de acá, quiero comentarles que no son dependientes de insulina. En sí el cerebro pues necesita glucosa sí o sí, él no va a esperar que la insulina venga, ¿no? Y que haga entrar a tu glucosa, ¿no? Ellos entran así, por manera facilitada, ¿no? Por este GLUT. En cambio, hay otros que sí son dependientes de insulina. Y quiero que se graben esto o que lo anoten, no lo sé. Van a ser el GLUT 4, ¿ya? El GLUT 4 va a ser dependiente de insulina. Es decir, para que esa célula o ese tejido pueda hacer ingresar la glucosa, sí o sí va a depender de que haya una interacción ligando-receptor. Ligando vendría a ser tu insulina y receptor, ¿no? De la célula, que es un receptor de insulina. Entonces, sí o sí van a ser dependientes de qué? De insulina. GLUT 4, ¿dónde se encuentran? En los músculos esqueléticos, en el músculo cardíaco y en el tejido adiposo. Estos tejidos sí o sí necesitan de insulina, ¿sí? Y más adelante les voy a comentar un dato curioso de la diabetes, ¿no? Que cómo es que ellos pierden, ¿no? Esa masa magra debido a esto. Y luego, bueno, también tenemos otro que también es insulino dependiente, como la GLUT 8. Sí, entonces las células, bueno, en el caso de los hombres, ¿no? De los testículos, incluso de la placenta, también necesitan de insulina. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer ingresar la glucosa a esa célula, ¿sí? Y otro también vendría a ser la 11 y la 12, ¿sí?
El músculo esquelético, ya lo hemos mencionado, el corazón, y esos también se encuentran, ¿no? En esos órganos. Ya, esos son datos que yo quiero que se acuerden porque es importante. No solamente cuando ustedes llevan endocrinología o gastroenterología, ¿no? Es importante que ustedes conozcan esos datos, ¿no? Entonces, ya. Tenemos que nuestra glucosa, ya, vamos a volver al tema, ¿sí? Ya, la glucosa pasó, ¿no? Por mi enterocito, pasó y pasó a la circulación sanguínea. Entonces, ¿qué pasa en la circulación sanguínea? Una vez en mi circulación sanguínea, bueno, mi glucosa va a viajar, ¿no? Va a viajar por acá, va a viajar todo por la circulación sanguínea. Ojo, algunas, la mayor parte, va a pasar ¿por dónde? Por la circulación portal. Sí, la circulación portal, que es la del hígado, ¿no? Entonces, pero algunas ya de frente se van a la circulación sistémica, en donde van a empezar ya a irse a los diferentes órganos, ¿no? Esto va a depender mucho de las necesidades del cuerpo, ¿ya? O asimismo, dado el contexto en el que se encuentra la persona, ¿no? De repente, en casos de ayuno, ¿no? Él va a querer la glucosa que de frente no se vaya a la circulación sistémica. Entonces, vamos a tener que la glucosa sí o sí es necesaria para qué? Ya. Gaby les había dicho, ¿no? Que ustedes lo relacionen la glucosa con ATP. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque la glucosa va a pasar por un tipo de un proceso oxidativo, ¿ya? De catálisis, que es a través de la glucólisis que se va a dar en la célula. Es decir, vamos a hablarlo así ya, antes de que pasemos a cómo es que ingresa la glucosa a la célula y todo eso. Ya, la célula sí o sí necesita glucosa para formar ATP, para que este ATP pueda servirle a ella como energía, para que ella pueda realizar sus diferentes procesos metabólicos. Entonces, es importante para ella, ¿no? En las células del cuerpo. Entonces, cuando una vez la célula, ¿no? Obtenga esa glucosa, va a pasar por todo lo que es la respiración celular. Ustedes ya sabrán, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? Que involucra la glucólisis, ¿no? Lo que es el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, ¿no? ¿Para qué? ¿Con la finalidad de qué? De obtener energía, ¿no? Esa es la finalidad de la glucosa en sí, que sirva de energía, ¿no? Entonces, obviamente, algunas van a irse de frente a su célula, de frente a los tejidos que necesitan glucosa, y otras se van a ir ¿a dónde? A nuestro hígado. ¿Pero para qué a nuestro hígado? Pues para realizar otros tipos de procesos metabólicos, ¿ya? Y esto, por ejemplo, cuando tú de repente estás comiendo demasiados carbohidratos, ¿no? Tu hígado lo va a tener que almacenar. ¿En forma de qué? De glucógeno, ¿no? Este es uno de los procesos que realiza el hígado. De repente ya tenemos demasiado glucógeno, ¿no? Entonces lo que va a hacer el hígado es ya hacer la lipogénesis, ¿no? Entonces, son diferentes procesos que ocurren en nuestro hígado, por eso también nuestro hígado es muy importante. Pero hay que recordar algo muy importante. Entonces, ¿dónde viene a tallar la regulación de la glucemia? Entonces, hay que recordar aquí también de nuevo a nuestro amigo el páncreas, ¿no? El páncreas, ya sabemos su función exocrina, ¿no? Al momento de que él, bueno, sus células acinares mandaban, ¿no? O, bueno, secretaban enzimas. ¿Para qué? Para la digestión química en ese caso, ¿no? Pero también tenemos que el páncreas es una glándula endocrina, es decir, va a tener también la función de que, de secretar sustancias al torrente sanguíneo. Sí, ahí está. Algo que quería también comentarles es que la diferencia, ¿no? En que una glándula sea exocrina o endocrina, exocrina generalmente es porque liberan su producto, ¿no? A una cavidad, ¿sí? A una cavidad, a una luz, etcétera, ¿no? O a una superficie, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de, digamos, órganos endocrinos, o perdón, glándulas endocrinas, generalmente tienen esa característica, ¿no? De liberar sus productos, bueno, ¿no? En este caso sus hormonas al torrente sanguíneo, ¿no? Para que puedan pasar por todo una serie de procesos, ¿no? De señalización celular, para que se puedan realizar los diferentes procesos bioquímicos que puede llegar a haber en nuestro organismo. Entonces, la parte endocrina de nuestro páncreas, o sea, nuestro páncreas va a tener células, ¿no? Células endocrinas que en conjunto son considerados, ¿no? Como los islotes de Langerhans. Entonces, estas vamos a tener, ¿no? Que hay células alfa, células beta y células delta, ¿no? Y otras células más, pero hay que recordar que estas van a ser las
las principales de las que ahora vamos a hablar, ¿no? Entonces, hay que recordar que las células beta del páncreas van a liberar insulina, ¿no? Pero ¿para qué van a liberar insulina? ¿Por qué? Bueno, porque necesitan, mira, esto generalmente lo hacen al momento de que hay una detección, ¿no? Por parte de estas células al momento de que haya niveles altos de glucosa en sangre. O sea, yo, digamos, acá, ya, todo mi trocito, ¿no? Llevó la glucosa a mi torrente sanguíneo y en mi torrente sanguíneo ya está esa glucosa, ¿no? Y digamos tengo demasiada glucosa, entonces es necesaria para que esta sea aprovechada por mi célula, necesita qué cosa? A la insulina, ¿no? En este caso de ya hemos mencionado, ¿no? De algunos órganos que son dependientes de insulina. Entonces, va a ser necesario para eso. Entonces, va a regular también esos niveles de glucosa en sangre, ¿no? Para que también estas células pues puedan aprovechar qué cosa es la glucosa, ¿no? Entonces, si tengo niveles altos de glucemia, ¿qué va a hacer la insulina? Pues bajar esos niveles, ¿no? Y por otro lado tenemos el glucagón, ¿no? Que es liberado por las células alfa de nuestro páncreas, ¿no? Que generalmente va a controlar también, por ejemplo, en estados de ayuno. Cuando tú estás ayunando, tú no estás ingiriendo nada de carbohidratos, ¿no es así? De repente tienes un ayuno prolongado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, tú no tienes glucosa en sangre. Bueno, obviamente sí, pero vas a tener una hipoglucemia, ¿no? Una disminución de glucosa sanguínea. Entonces, eso también va a ser detectado ¿por quiénes? Por las células alfa de páncreas. Entonces, ¿qué va a decir tu páncreas? No, voy a liberar glucagón. ¿Glucagón qué va a hacer? Va a irse también a diferentes órganos como el hígado para decirle al hígado necesitamos glucosa. Necesitamos glucosa en sangre porque nuestros diferentes órganos, tejidos necesitan energía, ¿no? Para que puedan también realizar sus procesos biológicos, ¿no? Y en ese caso también vivir, ¿no? Las células en sí. Entonces, el hígado dice, bueno, glucagón, ya está bien. Entonces, voy a empezar a realizar ciertos procesos bioquímicos, como por ejemplo, o bueno, metabólicos, como por ejemplo la glucogenólisis, ¿no? La glucogenólisis. Entonces, esto va a hacer que libere glucosa y también esto pues llega a aumentar, ¿no? Los niveles de glucosa en sangre. ¿No? Y también otros también, ¿no? Otros procesos químicos, ¿no? Si el ayuno es demasiado prolongado, de repente el hígado va a decir, no, no, tenemos que formar más glucosa, pero de repente se le ha quedado sin glucosa el hígado, ya no tiene glucógeno, entonces va a empezar a formar glucosa a partir de componentes no glucosídicos, ¿no? Es decir, que no tienen ninguna relación con la glucosa. Por ejemplo, va a agarrar aminoácidos, ¿no? Va a agarrar de repente el glicerol, ¿no? O el lactato. Pero eso vamos a hablarlo con más detalle más adelante. Ya, entonces, una vez, ¿no? Que haya pasado todo eso, y para que nosotros podamos entender las enfermedades metabólicas que ahora las voy a explicar, es importante que entendamos sobre qué es el metabolismo. Yo sé que ya de repente ya conocen el término, pero cuando nosotros nos referimos a metabolismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vendría a ser el conjunto de reacciones químicas o bioquímicas, como quieran decirlo, que va a ocurrir en un organismo, ¿sí? En este caso, de repente, la célula, ¿no? Entonces, ese conjunto de reacciones químicas, y cuando nosotros nos referimos a conjuntos de reacciones químicas, quiero que lo vean de esta manera. Sé que todavía no llevamos enzimas y eso, pero quiero que lo vean de esta manera. Conjunto de reacciones químicas vendría a ser, de repente, tenemos una enzima acá, ¿no? Esta enzima, nosotros sabemos que realiza catálisis, acelera las reacciones químicas. Va a tener un producto. Esta enzima va a tener un producto, ¿no? Un producto que se va a unir, ¿no? Y luego va a formarme, perdón, un sustrato. Entonces, mi enzima con su sustrato se une, ¿para qué? Para formar un producto. Este producto también es tomado por otra enzima, ¿para qué? Para generar otro producto, ¿no? Y ese producto que se ha formado ya no vendría a ser producto, vendría a ser el sustrato de otra enzima. Y esta enzima lo agarra este sustrato y va a formar otro producto, ¿no? Por ejemplo, la glucólisis, ¿no? El momento de que la glucólisis es una ruta metabólica, ¿sí? Que va a estar conformada por 10 reacciones bioquímicas y 10 enzimas, ¿no? Entonces, con la finalidad de qué, ¿no? De producirme, digamos, de me den de producto el piruvato, ¿no? El piruvato, entre esos, bueno, en este caso, dos piruvatos y otras dos moléculas, por ejemplo, de nicotinamina, dicofamina, dinucleótido, ¿no? Perdón, dicotinamina adenina dinucleótido, ¿no? Por ejemplo, o, bueno, en su forma reducida, que son dos moléculas, ¿no?
y así, ¿no? Entonces, y así mismo, pues dos átomos de, perdón, dos moléculas de ATP, ¿no? Entonces, eso, a la glucólisis como tal, es una ruta bioquímica, una ruta metabólica, ¿sí? Entonces, eso quiero que ustedes se recuerden, que, ¿qué es el metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas, ¿ya? Que van a ocurrir en un organismo vivo, ¿sí? O en las células, ¿sí? Entonces, estas rutas o estas reacciones bioquímicas se van a agrupar, como ya les dije, ¿no? En rutas metabólicas. Estas rutas metabólicas pueden ser ya sea de síntesis, como ya lo hemos visto en nuestra primera clase, eso lo llamamos anabolismo, o de repente de destrucción, ¿no? O de desintegración, ¿no? Que es de catabolismo, también lo podemos decir, ¿no? Porque estamos desintegrando moléculas grandes en moléculas pequeñas. Estamos pasando por un proceso de catabolismo. Ya, entonces, ¿para qué es esto? Es necesario ¿para qué? Para el uso y obtención de energía. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a los carbohidratos, al metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Nos estamos refiriendo más que todo a ese conjunto, ¿no? De rutas bioquímicas que van a estar, ¿no? Relacionados con los carbohidratos y van a permitir que estos no solamente sean ingeridos, ¿no? Sino que también se degraden, se almacenen o, bueno, se transporten, ¿no? A los diferentes órganos. ¿Y para qué? Con la finalidad de qué? De obtener ATP y nuestra célula pueda realizar diferentes procesos bioquímicos. Entonces, una vez mencionado esto, quiero que entiendan el metabolismo de los carbohidratos. Los carbohidratos van a ir, o bueno, los glúcidos o bueno, sacáridos, como quieran también llamarlos, van a optar por vías, ¿sí? Vías metabólicas, vías o rutas bioquímicas. No, estas rutas bioquímicas por las que optan en la glucosa vendría a ser estas de acá, ¿no? La glucólisis, que ustedes ya la conocen, que pertenece a la respiración celular, y es una vía catabólica, ¿no? Y va a ser una principal vía, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender energía. Y un dato curioso acá, yo les puse esto como un modo de resumen, ¿no? De todos los procesos metabólicos que pasa, en este caso, los carbohidratos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siento que de alguna otra manera les va a servir, ¿no? Para entenderlo. Entonces, acá también en cada proceso va a ir jugando lo que son las hormonas liberadas por nuestro páncreas, no tanto la insulina como el glucagón, excepto la vía de las pentosas fosfato. Bueno, otros dicen, ¿no? Que de repente la insulina sí tiene que ver en la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Entonces, en el caso de la glucólisis, como les estaba mencionando, ¿no? En este caso, ¿cómo actúan las hormonas del páncreas? La insulina va a estimular la glucólisis, ¿no? Va a estimular, ¿por qué? Porque lo estimula, por el mismo hecho de que una vez que la insulina permita, ¿no? Ese ingreso de glucosa a la célula, una vez que la glucosa pues esté en el citosol, pues ¿qué va a realizar? Va a realizar, ¿qué cosa? La glucólisis, ¿no? Para formar, ¿qué cosa? Una molécula de ATP. En cambio, el glucagón lo inhibe, ¿no? ¿Yo para qué necesito en ese caso, digamos, en este caso, ¿no? Utilizar de repente, ¿no? La glucosa cuando de repente me está faltando, ¿no? Entonces, yo necesito glucosa. En ese momento no estoy utilizando la vía de la glucólisis, ¿no? No estoy utilizando la vía de la glucólisis. Entonces, estoy optando por otras vías para formar la glucosa como tal. Y asimismo, no, el glucón vendría a inhibir lo que es la glucólisis. En el caso, ¿qué pasa con la glucogénesis? En la glucogénesis, cuando nosotros hablamos de glucogénesis o glucogenogénesis, quiero que se recuerden esto, ¿no? Génesis generalmente es de construcción o de síntesis. Lisis es de ruptura, ¿sí? Lisis igual a catabolismo, génesis igual a anabolismo. Génesis igual a construcción, lisis igual a destrucción. Sí, quiero que lo vean de esa manera. Entonces, ¿qué pasa en la glucogénesis? En la glucogénesis, por ejemplo, es una vía anabólica. ¿Por qué? Porque vamos a estar construyendo glucógeno. ¿Glucógeno a partir de qué? De glucosa. Nosotros ya habíamos mencionado, ¿no? Que la glucosa, al momento para que ésta pueda ser almacenada, cuando de repente tenemos un montón, ¿no? De glucosa en sangre, el hígado lo va a usar ¿para qué? Para formar glucógeno. Entonces, la vía que va a optar la glucosa para formar ese glucógeno, para que tenga una función de reserva, va a ser la glucogénesis. Sí, y es una vía anabólica y esta vamos a tener que la insulina lo va a llegar a estimular, porque por el mismo hecho de que hay demasiada glucosa, ¿no? Entonces, necesitamos que esta glucosa se almacene.
¿sí? Se almacene en forma de qué? De glucógeno. Entonces aquí la insulina va a llegar a estimular a lo que vendría a ser la glucogénesis. En cambio, el glucagón pues va a inhibir la glucogénesis. Imagínense, si yo estoy en ayuno, yo no voy a estar creando glucógeno en mi hígado, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que más bien mi hígado va a optar por otras vías o rutas bioquímicas para obtener glucosa, ¿no? Para obtener glucosa, como por ejemplo la glucogenólisis, ¿no? O asimismo la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí vamos a hablar con respecto a la glucogenólisis. Ya les dije, lisis, destrucción, ruptura, lo que ustedes quieran, ¿no? Es una vía catabólica. En la vía catabólica, y generalmente se da para degradar qué cosa? El glucógeno en el hígado, ¿no? Que, bueno, que está almacenado en el hígado. Y esto va a ser estimulado por el glucagón. Y algo que quiero que les recuerden es que el glucagón siempre lo asocian a un estado de repente de ayuno prolongado o de repente de un ejercicio, ¿no? Intensivo. O asimismo lo asocian a, digamos, con niveles bajos de glucosa, ¿sí? Y generalmente cuando hay niveles bajos de glucosa, ¿qué necesita mi cuerpo? Que obtenga más glucosa, ¿no? A circulación sanguínea para que esta pueda luego ser aprovechada por las células de mi cuerpo. Entonces, el glucagón va a estimular vías que generen glucosa o que hagan que la glucosa o haya glucosa en mi torrente sanguíneo. Entonces ahí tenemos la glucogenólisis, ¿no? Vamos a degradar el glucógeno, romper esos enlaces glucosídicos, ¿para qué? Para formar glucosa y esta glucosa se vaya a mi torrente sanguíneo. Ojo con esto, hemos dicho, ¿no? Que tanto el hígado como el músculo esquelético tienen esa función, ¿no? De más que todo de reserva energética, ya, más que todo de almacenar glucógeno. Pero ojo con esto, el músculo es egoísta, el hígado no lo es. El hígado va a decir ya, yo voy a degradar mi glucógeno, ¿para qué? Para que todos los demás órganos lo utilicen, lo aprovechen, ¿no? Esa glucosa lo aprovechen. Pero ¿qué dice el músculo? El músculo es bien egoísta. El músculo te va a decir, no, yo necesito esa glucosa para mí mismo. ¿Por qué? Porque yo también soy un órgano que tiene demasiada demanda energética, lo cual es comprensible. Y asimismo, hay que recordar que en el músculo esquelético no va a haber una enzima que pueda degradar o que pueda hacer que, ¿no? Que el glucógeno, o bueno, el glucógeno como tal, o bueno, la glucosa vaya a torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, eso va a pasar ahí. Entonces, ¿qué pasa ya luego en la gluconeogénesis? En la gluconeogénesis es génesis. Ojo con esto, génesis ya les había mencionado que es construcción. ¿Y qué dice acá? Gluconeo, ¿no? Gluco de glucosa, asocianlo a esto, ¿no? Gluco con glucosa. Neo quiero que lo entiendan como algo nuevo, ¿sí? Viene esta palabrita neo, ¿no? Viene de nuevo. Entonces sería glucosa nueva, construcción, ¿no? Diría algo así, ¿no? Entonces sería construcción de nueva glucosa. Más o menos quiero que lo entiendan así, para que nunca se olviden, ¿no? O lo confundan con los demás. Entonces, esta vendría a ser, ¿qué cosa? Una vía anabólica. ¿Anabólica por qué? Por génesis, no por construcción. Entonces, ¿qué se va a construir acá? Se va a construir glucosa. Glucosa, pero ¿a partir de qué? De componentes no glucosídicos. Y cuando nos referimos a componentes no glucosídicos, es decir, que no son glucosa, no tienen prácticamente eso, no son glucosa. Por ejemplo, aminoácidos. Los aminoácidos sabemos que son, ¿no? Las pequeñas, los pequeños bloques con los que están conformadas las proteínas. Entonces, va a utilizar el hígado en sí aminoácidos, ¿para qué? Para formar glucosa. O de repente va a agarrar, en este caso, lactato, y ese lactato va a utilizarlo ¿para qué? Para formar glucosa. O de repente va a utilizar glicerol para formar qué cosa, glucosas. Y esos compuestos no son glucosídicos, ¿no? No son componentes que provienen así de glucosa o de dulce o azúcar, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Pero cuando nosotros, por ejemplo, el glicerol, ¿no? El glicerol nosotros sabemos que es parte, ¿no? De los lípidos, en este caso de los triglicéridos, ¿no? Entonces va a empezar a optar por eso, ¿no? Va a empezar a optar por proteínas, por lípidos, ¿para qué? Para formar glucosa. ¿Por qué? Porque ya no tiene glucosa en el torrente sanguíneo. Y es por eso que el glucagón va a estimular esta vía anabólica, ¿no? Que es la gluconeogénesis. Y por otro lado, otra ruta que va a agarrar lo que es la glucosa es la vía de las pentosas fosfato.
La vía de las pentosas fosfato es muy importante. ¿Por qué? Porque esta nos va a generar, ¿no?, un poder reductor. Este poder reductor es el NADPH, que es nicotinamina, adenina, dinucleótido, eh, fósforo reducido, ¿no? El H siempre es reducido, si tiene un más es oxidado. Entonces, va a generar este poder reductor que es muy necesario para que también pueda introducirse a otras rutas metabólicas, ¿no? ¿Por qué? Porque este es importante porque va a liberar electrones, electrones que son muy necesarios para unas rutas bioquímicas. Entonces, aparte de ello, va a producir lo que es la ribosa 5-fosfato. Y la ribosa 5-fosfato es necesaria, es importante y es un precursor ya para la formación de nucleótidos. Por eso es importante también que el azúcar también o la glucosa como tal vaya o opte por las vías de la pentosa fosfato. Sí, entonces generalmente estas cuatro de acá van a tener una regulación hormonal, ¿sí? De la insulina y el glucagón. En la vía de los pentosa fosfato también la insulina tiene que ver un poco, pero no es el tema de hoy, así que entonces vamos a enfocarnos más que todo en estos cuatro de acá, en estas cuatro rutas metabólicas que va a optar la glucosa, ¿no? Y que estas también están reguladas tanto por el glucagón y la insulina, que son hormonas liberadas por el páncreas. Entonces, ahora sí nos vamos a ir de frente a lo que son las enfermedades metabólicas. ¿Qué sucede con las enfermedades metabólicas? Nosotros ya entendemos, ¿no?, de metabolismo, ¿no?, que es un conjunto de reacciones químicas que, bueno, ¿no?, que ocurren en un organismo vivo, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros obtener energía. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades metabólicas? Bueno, en las enfermedades metabólicas, lo que va a suceder acá es que va a haber afecciones, ¿no? Va a haber de repente, no sé, o alguna alteración, ya sea en estas rutas bioquímicas. Y estas alteraciones en las rutas bioquímicas o metabólicas, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a tener que, como estas están conformadas tanto por enzimas, ¿no? O dentro de ella también van a estar agrupadas las hormonas o los transportadores. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al momento de que haya una alteración de estas rutas metabólicas, de repente, yo tengo una alteración en una enzima, ¿no? Véanlo de esa manera. Mi enzima ya no va a poder catalizar una reacción química, entonces mi ruta metabólica como tal ya vendría a estar alterada, ¿no? Toda la ruta metabólica vendría a estar alterada. O, por ejemplo, de repente tengo una alteración en las hormonas o en la unión, ¿no?, de ligando receptor. Entonces, ahí también me va a generar una alteración de la ruta metabólica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, véanlo así, ¿no? La insulina con su receptor. Si hay una alteración ahí, ya es considerado ya como una alteración de esa ruta metabólica y por ende ya vendría a formarse una enfermedad metabólica como tal. O de repente tenemos algún problema con algún transportador, ¿no? Ya sea, no sé, en el GLUT de repente. Entonces, este GLUT no va a dejar pasar la glucosa. Entonces, ese también vendría a ser vendría a alterar qué cosa, vendría a alterar las rutas metabólicas, ¿sí? Entonces, en tantas alteraciones en tanto enzimas o en las hormonas o en la unión hormona-receptor, como los transportadores, me van a generar estas diferentes enfermedades metabólicas. Y en el caso de los carbohidratos, como ya hemos visto acá, tenemos estas diferentes rutas, ¿no? Que son la glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogénesis, ¿no? Entonces, también puede haber algún tipo de alteración ahí, o de repente no es ahí, sino que es ya en la parte más celular, ¿no? Que de repente es en esa unión, ¿no?, de insulina receptor, ¿no? O de repente ya es en el enterocito o de repente en la célula misma, ¿no? Por los transportadores GLUT. Entonces, ¿cuáles son las causas de por qué ocurren estas enfermedades metabólicas? Vamos a tener que va a haber tanto causas genéticas como también ambientales, ¿sí? Es decir, o bueno, también pueden ser ambos, ¿no? Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2 va a tener una combinación de ambas porque es una enfermedad poligénica, ¿sí? Y aparte es multifactorial. Entonces va a tener tantos factores ahí, tanto ambientales, genéticos, ahí entrometidos, ¿no? Para que cause la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2. En caso, por ejemplo, de otras enfermedades, de repente hay una afección en la enzima o hay una alteración, mejor dicho, en una enzima. Entonces, esto generalmente las alteraciones en enzimas son ya problemas genéticos, ¿sí? Problemas genéticos.
Sí, entonces, cuando se trata de transportadores también, generalmente, por lo general, no digo en su mayoría, em, son problemas genéticos. Sí, pero generalmente cuando se trata de hormona, hormona y receptor, son una combinación de ambos, o de repente pueden ser, ¿no? Tanto genéticos o solamente ambientales. Ya les voy a explicar por qué. Ya, entonces, todo esto, estas alteraciones de las rutas metabólicas, ¿qué nos van a generar, no? De que haya niveles anormales de glucemia, ya sea en nuestra sangre, ¿no? Y eso nos va a generar a dos trastornos metabólicos, ya sea la hipoglucemia o la hiperglucemia. ¿Sí? Eso nos va a generar estos dos tipos de trastornos metabólicos. La hipoglucemia generalmente nos estamos refiriendo, ¿no? A un estado donde la glucemia sanguínea, bueno, está disminuida, ¿no? O hay niveles bajos de glucosa en sangre. En cambio, la hiperglucemia, nosotros generalmente nos referimos a que hay niveles altos de glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces, ya una vez hablando eso, ya volviendo al tema lo del páncreas, vamos a hablar sobre la regulación, ¿no? Ya les había mencionado de por sí de que nuestro páncreas vendría a ser un órgano, ¿no? Tanto exocrino como endocrino. Entonces, bueno, una glándula, perdón, una glándula tanto exocrina como endocrina, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en la parte endocrina. Nosotros sabemos que ya nuestro páncreas de por sí, ya les había comentado, ¿no? Que va a tener células, ¿no? Células que en conjunto van a conformar lo de Langerhans. Entonces, estas células van a producir hormonas, hormonas que se van a ir al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para regular la glucosa en sangre. Entonces, si yo tengo niveles altos de glucosa en sangre o tengo una glucemia elevada, vamos a tener, ¿no? Que nuestras células beta, en este caso de nuestro páncreas, van a liberar una hormona que se llama la insulina. Sí, entonces, en el caso de hipoglucemia o de repente tengo unos niveles bajos de glucemia, pues vamos a tener que nuestras células alfa de nuestro páncreas, pues van a liberar lo que es el glucagón. Em, y ya bueno, entonces hay que recordar antes de empezar a hablar sobre las enfermedades metabólicas de los carbohidratos o asociados a los carbohidratos, es importante que reconozcamos, ¿no? Los valores que son considerados normales o también algunos ya cuando nos dicen, ¿no? Que de repente ya una persona ya está entrando en un estado de prediabetes o diabetes, ¿no? Que son niveles de hiperglucemia. En el caso de que nosotros, digamos, tengamos un valor de 70 a 100 miligramos por decilitro, ya vamos a tener que es una persona que está, bueno, en ayunas, ¿no? O preprandial, ya vamos a tener que es un estado normal, sí, el estado normal de la glucosa, pero ya, imagínense, en el caso, bueno, acá no puse de hipoglucemia, ¿no? Pero en el caso de hipoglucemia, vamos a tener que los valores van a bajar desde los 70 miligramos por decilitro, y va a ser menores ese valor en estado o en condiciones de ayuno, ¿no? O cuando nosotros vamos a hacernos los análisis en ayunas. Sí, entonces en el postprandial, o sea, después de que nosotros hayamos tomado desayuno, vamos a tener que en una persona normal va a ser menos de 140 miligramos por decilitro, ¿no? O tiene una persona con eh, un normal metabolismo de la glucosa, ¿no? O que no haya ni, digamos, alteraciones o tiene una glucemia normal, por así decirlo. Sí, en el caso de la prediabetes, cuando consideramos que una persona está en un estado de prediabetes, ya cuando de repente, cuando se hagan los análisis sanguíneos, ¿no? Entonces, vamos a tener que sus niveles de glucosa en sangre van a ser de 100 a 125 miligramos por decilitro, y esto en ayunas, ¿no? Entonces, en lo que vendría a ser ya postprandial, o sea, después de haber tomado desayuno, vamos a tener que va a ser alrededor de 140 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, eso es en prediabetes. Sí, en el caso de diabetes, generalmente cuando es en ayunas y se hace el análisis de sangre en ayunas, vamos a tener que los niveles de glucosa van a ser más de 126 miligramos por decilitro, ¿sí? Incluso puede llegar, ¿no? A más de 200 miligramos por decilitro ya después de desayunar, y eso ya es demasiado. Ya es ahí cuando consideramos ya una persona que ya está pasando por este estado, ¿no? De diabetes. Entonces, vamos a hablar a la parte más interesante, ¿no? Y yo creo que es una de las partes más bonitas al momento de haber entendido toda esta parte un poco compleja, ¿no? De los carbohidratos. ¿Cómo es que se dan estos trastornos metabólicos como la hiperglucemia, la hipoglucemia y en sí mismo la enfermedad más común que puede llegar a haber con respecto al metabolismo de los carbohidratos, que es la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces,
hay que recordar, ya, hiperglucemia es cuando hay niveles de glucosa en sangre que son muy elevadas, ¿no es así? Entonces, que sobrepasan, ¿no? Los 100 miligramos por decilitro. Entonces, imagínense, yo lo voy a hacer con un ejemplo. Obviamente, para el caso de hiperglucemia, nosotros podemos tener diferentes factores que pueden llegar a generarnos, ¿no? Estos niveles de hiperglucemia. Sí, ya sea por de repente algún tipo de enfermedad, por ejemplo, la cirrosis hepática, ¿no? O de repente algunas enfermedades genéticas, como ya hemos visto, ¿no? Que también el factor genético puede llegar a intervenir acá. Por ejemplo, la diabetes tipo MODY, ¿no? Que es un tipo de diabetes neonatal, ¿no? Bueno, no, también tiene estos niveles de glucosa en sangre elevados, ¿no? Otro tipo de factores también ambientales, ¿no? Por ejemplo, esto hace más que todo referencia también a las personas obesas, ¿no? De repente tú eres de esas personas, no digo, ¿no? De repente conoces, mejor dicho, a un tipo de persona que siempre está comiendo carbohidratos, ¿no? Y de una manera, digamos, descontrolada, una manera excesiva, ¿no? Entonces tú estás ahí, digamos, comiendo ahí tus papas fritas, tus pollos, ¿no? Digamos, tu pollo broster, no sé, el mostrito, que de repente, el espagueti, ¿no? Y eso estás comiéndolo, digamos, de manera diaria, ¿no? Entonces hay que recordar que todo eso está conformado por qué. A ver, si tú te comes espagueti va a estar conformado por almidón y el almidón está conformado por un montón de, ¿no? De uniones de glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, toda esa glucosa, ya hemos visto todo el proceso que pasa, ¿no? Al momento de entrar al torrente sanguíneo. Entonces, una vez en el torrente sanguíneo nos va a generar niveles altos de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué va a pasar con estos niveles altos de glucosa en sangre? Pues va a ser, obviamente, va a haber esta regulación, ¿no? De parte del páncreas que va a empezar a liberar insulina, ¿no? Y la insulina es como que va a ayudar que nuestras células, ¿no? Puedan llegar a captar la glucosa y pueda esta glucosa ingresar a la célula, ¿no? Más que todo de aquellos órganos que son dependientes de la insulina, ¿no? Como el músculo esquelético, el músculo cardíaco, tejido adiposo. Entonces, una vez que sucede esto, la insulina no se va a dirigir a las células, sino va a haber esa interacción insulina-receptor que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Insulina-receptor, ¿para qué? Para que esto pues, puedan ingresar, ¿no? La glucosa más que todo dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ya en nuestra célula, cuando nosotros tenemos, ¿no? Que la glucosa ya está en el torrente sanguíneo, igual también tenemos que nuestra insulina también está en nuestro torrente sanguíneo, vamos a tener que en nuestra superficie celular vamos a tener unos receptores. Estos receptores, yo sé que lo vamos a llevar también en señalización celular, pero tenemos diferentes tipos de receptores, ¿no? Los receptores ABC, por ejemplo, los receptores tirosina quinasa o los receptores acoplados a proteína G. En este caso, el receptor de insulina vendría a ser nuestros receptores tirosina sinasa, ¿sí? Los receptores tirosina sinasa tienen la propiedad de autofosforilarse, ¿sí? Es decir, al momento de que estos, generalmente son dos moléculas, ¿no? Son dos receptores, pero necesitan unirse estos dos ya para recién captar lo que es la insulina. Entonces, al momento de que la insulina llegue a unirse con nuestro receptor tirosina sinasa, van a pasar como un proceso de señalización celular que yo no quiero complicarles todavía por ahora porque es un tema ya muy aparte que nosotros vamos a llevar y creo, si no mal me equivoco, lo vamos a llevar conmigo. Va a pasar por todo un proceso de señalización celular, ¿no? En donde una va a empezar a fosforilar a otra y otra va a empezar a fosforilar a otra y activar y activar y activar una y otra a la vez. Entonces van a hacer qué cosa, más que todo, esto quiero que tengan en cuenta, ¿no? Otra, obviamente, digamos, en el hígado, ¿no? Va a generar que se dé la síntesis de glucógeno, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no es una célula, digamos, de nuestro músculo esquelético? ¿No? Entonces vamos a tener que esta señalización celular va a tener como objetivo a una diana, ¿no? A una diana o de repente una molécula target, ¿no? En el que, en este caso, pues vendría a ser la AQT. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Esto vamos a tener vesículas dentro de nuestra célula, ya, que van a almacenar, ¿qué cosa? Van a almacenar, en este caso, canales, los canales GLUT. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado los canales GLUT que son dependientes de insulina? Entonces, estos van a estar almacenados en vesículas. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de que sucede todo este proceso de señalización celular, lo que va a hacer generalmente aquí es que estas vesículas liberen su contenido, en este caso los canales GLUT,
a la superficie celular. Una vez en la superficie celular, vamos a tener que estos van a empezar recién, ¿no? La glucosa va a empezar recién a pasar por estos canales, ¿no? Y imagínense en caso de que ustedes digamos, esta unión receptor no se dé, no, perdón, esta unión ligando receptor no se dé. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente no se va a generar nada de esta señalización celular, no se va a generar este proceso en el que las vesículas, en este caso de los canales GLUT, se liberen, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa va a seguir en sangre ahí, entonces eso ya vendría a ser como algo que sucede en la resistencia a la insulina, ¿sí? Y algo que les voy a comentar muy interesante acá es que en el caso de que ya nosotros empezamos a hablar de algo patológico, como por ejemplo en el caso de la diabetes, ¿no? De la diabetes mellitus tipo 2, y tú eres esas personas que de repente comen carbohidratos, ¿no? Como ya les había mencionado, de una manera descontrolada, exagerada, ¿no? Diario, de manera diario. No sé, te comes tu pollito con papas diario, o si no tu pollo broster diario, y eso va a generar de que haya demasiada glucosa en sangre. Y no solamente eso, sino que también va a generar de que haya demasiada producción de insulina de parte de tu páncreas endocrino, ¿no? En este caso de tus células beta de páncreas. Al momento de que haya demasiada insulina, véanlo de esta manera. Tu receptor va a estar recibiendo insulina, 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 y eso se va a dar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no es así? Entonces en una parte tu receptor va a decir, ¿sabes qué? Me siento cansado. Estoy cansado, ya no puedo más, lo siento mucho, ya no te voy a estar recibiendo la insulina. Entonces, ahí es ya cuando se genera una resistencia a la insulina de parte de quién, de estos receptores tirosina sinasa. Y ya no van a querer aceptar esta insulina, entonces, ¿qué va a pasar? No se va a dar nada de esta señalización celular, no se va a generar este proceso de liberación de los GLUT. ¿Y qué va a pasar con la glucosa? La glucosa se va a seguir quedando, ¿no? En la circulación sanguínea. Entonces, no va a ser posible de que la célula pueda aprovechar la glucosa como tal, obviamente en los órganos dependientes de insulina, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar acá. Pero algo muy interesante que quiero que también sepan ustedes es que para el momento de que se da la diabetes mellitus tipo 2, al momento de que esta puerta de acá no se dé, esta puerta de acá de las GLUT4 no se dé, entonces van a suceder una serie de reacciones, ¿no? Una serie de reacciones que van a llegar a ocurrir en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo al decir, Dios mío, no me está entrando glucosa, no tengo glucosa, ¿no? Las células te dicen, no tengo glucosa, no puedo hacer que la glucosa entre dentro de mí y realizar lo que es ¿no? Todos esos procesos químicos que me ayuden a formar la molécula de ATP. Y ahora no sé qué hacer, entonces empiezan como que a, a volver un poco locas, ¿no? Entonces, con esa desesperación y todo eso, tu hígado también va a empezar a actuar. Entonces, aquí vamos a hablar, ¿no? Ya les había mencionado, ¿no? Que todo esto llega a pasar y entonces van a activarse, ¿no? Vías de rescate. En las vías de rescate, en el momento de que ya, digamos, tus células se empiezan a volver locas, ¿no? O se puede ser por el hecho de que, digamos, la glucosa no está ingresando dentro de ellas, no está siendo aprovechada por ellas, entonces el hígado también se va a volver loco. Siendo sincera, no tanto así, pero en ese sentido, no quiero que lo vean de esa manera. Entonces, se van a activar vías de rescate. ¿Qué va a decir tu hígado? No está mi glucosa, no, o sea, la glucosa no está siendo aprovechada por las células de aquellos órganos que dependen de la insulina, ¿no? No están siendo aprovechadas, entonces falta glucosa, es lo que dicen las otras células, ¿no? Me falta glucosa. Entonces, ¿qué va a hacer tu hígado? Tu hígado va a empezar a realizar una ruta bioquímica, ¿no? Que es la glucogenólisis. Y habíamos dicho que la glucogenólisis es aquel proceso en el que el glucógeno se va a empezar a degradar, ¿no? Para formar glucosas, ¿no? Como producto. Y esta glucosa puede pasar al torrente sanguíneo. Imagínate que tu torrente sanguíneo ya tenga demasiada glucosa por el hecho de que algunos de tus tejidos no puedan llegar a aprovechar esa glucosa de torrente sanguíneo. Imagínate que tu hígado, que también se está volviendo loco por el mismo hecho de que está recibiendo señales, ¿no? Por los diferentes tejidos diciéndole que no estamos recibiendo esa glucosa. Entonces tu hígado va a empezar a realizar este proceso, ¿no? Que es liberación de más glucosa a sangre. Entonces, imagínate ya cómo estará ¿no? tu torrente sanguíneo, ¿no? Al momento de que se esté dando este proceso o esta ruta metabólica, ¿no? Que es la glucogenólisis.
Entonces, vamos a tener que a su vez se van a activar otras vías de rescate. ¿Cuáles son esas otras vías de rescate? Vendría a ser la lipólisis. La lipólisis ya es cuando, bueno, ¿no? En tu hígado empieza a decir, Dios mío, no, ya ni siquiera haciendo, digamos, la glucogenólisis, es decir, liberando degradando mi glucógeno, no puedo satisfacer aquellos tejidos que no les está entrando glucosa. Entonces tu hígado va a decir, no, voy a hacer lipólisis. Ya, perfecto, voy a hacer lipólisis. Entonces, ¿qué va a hacer tu hígado? Va a agarrar ácidos grasos, triglicéridos en este caso, y va a generar este proceso, ¿no? De lipólisis, recuerda el lisis de cortar, ¿no? De degradar. Va a empezar a degradar tus triglicéridos que se están ¿no? Acumulados de repente en tu tejido adiposo, se van a empezar a degradar. ¿Para qué? Para formarnos ácidos grasos y glicerol. Ese glicerol, ustedes ya les había comentado, ¿no? En la gluconeogénesis, que ese glicerol va a empezar a ser utilizado por el hígado, ¿no? ¿Para qué? Para formar más glucosa. Imagínense cómo está ya el torrente sanguíneo. Y ya una vez que ya el hígado ya, digamos, ya dice, ¿no? Dios mío, estoy haciendo ya glucogenólisis, estoy haciendo lipólisis y aún así no puedo satisfacer aquellos órganos que necesitan de glucosa. Entonces, ¿qué va a optar tu hígado? Tu hígado va a empezar, bueno, algunos órganos también van a empezar a realizar lo que es la proteólisis. Ay, perdón, la proteólisis. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? En el caso de la proteólisis ya van a empezar a degradarse, ¿qué cosa? Las proteínas. ¿Y proteínas de dónde creen que vengan las proteínas que generalmente abundan en nuestro músculo esquelético? ¿No es así? Entonces, las proteínas de nuestros músculos van a empezar a degradarse. Entonces, al momento de que se realice esta proteólisis, van a liberar esto, ¿no? Lo que son los monómeros de las proteínas, que son los aminoácidos. Los aminoácidos va a agarrar, ¿no? El hígado de repente lo agarra a los aminoácidos y va a decir, no, necesito estos aminoácidos, ¿para qué? Para formar glucosa. ¿Por qué? Porque este órgano de acá y este otro órgano de acá, o los diferentes órganos insulinodependientes, no están recibiendo la glucosa que ellos necesitan, ¿no? Que ellos realmente necesitan para realizar sus procesos biológicos. Entonces, van a pasar por todo este proceso de gluconeogénesis. Y ojo acá, ustedes habrán dado cuenta que aquellas personas ya con diabetes tienden, ¿no? A perder peso y generalmente es por esto, ¿ya? Empiezan a perder masa grasa y también la masa magra, que lo conforma, ¿no? Lo que son la masa muscular. ¿Sí? Entonces, por eso que ya están empezando a perder peso, a pesar de que también están comiendo, ¿no? Entonces, hay que recordar que también aparte de estas vías de rescate, vamos a tener que se va a dar esta sensación del hambre, ¿sí? Va a darte la sensación del hambre por el mismo hecho de que también estás realizando lipólisis y proteólisis, te va a dar la sensación de hambre. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita proteínas, tu cuerpo necesita otros nutrientes, ¿para qué? Para realizar otros tipos de reacciones o, bueno, rutas metabólicas que puedan generar, ¿no? Estas proteínas y lípidos, ¿no? Para que puedan formar parte de las estructuras de nuestras células. Entonces, va a haber esta sensación de hambre. Y ahí esto generalmente es también controlado por el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tienes esa sensación de hambre? Vas a tener polifagia, ¿no? Ese querer comer, 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 comer de manera también descontrolada. ¿Sí? Entonces, no solamente eso, imagínense que ya tenemos demasiada glucosa en sangre, ¿qué va a pasar con nuestros riñones? Nuestros riñones hay que recordar que tienen esa función también, ¿no? De que siempre no tratar de desperdiciar nunca la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es importante para nuestro cuerpo. Entonces, nunca va a querer desperdiciar esa glucosa, pero obviamente va a tener un umbral, ¿no? Un límite, tus riñones, y es cuando va a pasar de los 180 miligramos por decilitro de glucosa, ¿no? Que puede llegar a ver. Entonces, ya cuando pasa este umbral, tus receptores de glucosa, que también son un tipo de SGLT, entonces van a decir, no, lo siento mucho, no puedo, no puedo, ya también yo estoy generando resistencia, lo siento mucho, ya no puedo, ya llegué a mi límite, ya, no resistencia, ¿no? Pero ya llegué a mi límite y es lo único que yo generalmente puedo hacer pasar, ¿no? Entonces va a generar, ¿qué cosa? Insuficiencia renal. Es por eso que muchas personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen, ¿no? O sufren de insuficiencia renal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Al momento de que esto suceda,
vamos a tener que se va a perder la glucosa por la orina. Y eso es lo que nosotros llamamos la glucosuria. Y hay que recordar que como la glucosa es un osmoreactivo, un componente osmoreactivo, entonces va a jalar siempre agua consigo. Sí, siempre va a generar agua consigo. O sea, si esta de aquí es la glucosa, siempre va a estar ahí llevándole al agua, ¿no? Y en este caso la va a llevar por el mal camino. ¿Por qué? Porque se va a perder. Entonces también va a generar la poliuria. Imagínense que nosotros estamos ya perdiendo demasiado, en este caso glucosa también por la orina y no solamente glucosa, sino que también con ello estamos perdiendo volumen, volumen sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a entrar en un estado de deshidratación, ¿sí? En un estado de deshidratación. ¿Y qué pasa en el estado de deshidratación? Obviamente vamos a tener otros componentes, en este caso endocrinos, que van a empezar a actuar. En el caso de deshidratación, vamos a tener que se van a enviar ya sea osmoreceptores y mecanorreceptores, porque en el riñón también tenemos mecanorreceptores. En las arterias renales tenemos mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores captan, ¿no? Esta disminución de tensión arterial, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está perdiendo volumen sanguíneo. Hay una disminución de volumen sanguíneo. Estos mecanorreceptores detectan esto y van a empezar a enviar también señales a tu hipotálamo y en este caso van a pues, enviar señales exactamente a tu neurohipófisis. Neurohipófisis dice, Dios mío, me falta volumen sanguíneo, entonces va a empezar a secretar otras hormonas, ¿no? Tipo, en ese caso va a empezar a secretar lo que son la hormona antidiurética, la ADH. ¿Para qué? Para que la ADH también pues actúe en tus riñones y de esa manera en tus túbulo distal, ¿no? En el túbulo distal de los riñones actúe ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esta pueda absorber el líquido. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando sin volumen sanguíneo. Y a su vez va a haber osmoreceptores que van a detectar, ¿no? Los niveles altos también de glucosa y a su vez esto van a ir a nuestra adenohipófisis, ¿sí? A nuestra adenohipófisis y van a generar ¿qué cosa? La polidipsia. ¿Qué es la polidipsia? Esa sensación de sed constante, que esa necesidad, ¿no? de querer tomar bastante agua. Entonces, ya con esto y de forma también algo bioquímica, ¿no? Bioquímicamente, y también yo sé que agarré un poco de endocrino, hemos explicado, ¿no? Cómo es que se da la diabetes mellitus tipo 2 y cuáles son los síntomas generalmente ¿no? Que tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, la polifagia o de repente la glucosuria, la poliuria, ¿no? Y asimismo la polidipsia. Entonces, es necesario que nosotros podamos comprender estos procesos metabólicos, bioquímicos, que suceden en nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo estos se ven alterados y cada uno, en este caso, ¿no? Nuestro hígado, estuvimos viendo, ¿no? Que se volvía loco, ¿no? Al momento de realizar diferentes tipos de, de rutas metabólicas. Entonces, ya con eso, ya, antes de pasar a hipoglucemia, no sé si me queda tiempo aún, no, no. Ya, entonces vamos a hablar sobre la hipoglucemia. Yo ya, de repente les mando un video, ya, explicando un poco sobre la diabetes tipo 1, ¿sí? Que también es algo similar, pero, o sea, no tanto así. ¿Por qué? Porque en ese caso ya tenemos una deficiencia de insulina. Y esto generalmente se debe a que nuestras células T, linfocitos T, van a empezar, ¿no? A atacar a nuestras células beta de nuestro páncreas. Y esto generalmente lo vamos a llamar, pues, ¿no? Va a haber un tipo de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? En donde nuestras células, en este caso de linfocitos T, van a empezar a causar ciertos procesos inflamatorios y eso a su vez van a causar, ¿no? Una destrucción de nuestras células beta de nuestro páncreas. Y si nuestras células beta de nuestro páncreas empiezan a morir, ¿quién va a producir insulina? Entonces no va a haber la producción de insulina. Y si no hay la producción de insulina, no va a haber esa unión insulina-receptor. Y si al no haber esa unión insulina-receptor, ¿qué va a pasar con la glucosa? También va a seguir en el torrente sanguíneo, ¿no es así? Entonces, eso es en el caso de la diabetes tipo 1, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1. Y de ahí todo el mismo proceso sigue de la diabetes tipo 2. Sí, solamente es esa la diferencia, aunque la diabetes tipo 1 es más una enfermedad, ¿no? En su mayor parte inmunológica, pero también hay algunos que dicen que es idiopática, es decir, que su origen es desconocido, ¿no? Y así. Entonces, en el caso de la hipoglucemia, antes que se me apague el laptop, y en el caso de hipoglucemia también tenemos que las causas van a ser, digamos, un ejercicio intenso, ¿no? Que es lo más común, o de repente, ¿no? Tenemos un ayuno prolongado, ¿no? Un ayuno prolongado, tú no quieres comer de repente por mucho tiempo, no sé, por
por querer enflaquecer, ¿no? Entonces ya, entonces no solamente eso, sino también exceso de insulina o hipoglucemiantes, o de repente también tienes una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática o consumo de alcohol. Todas estas causas van a generar, ¿qué cosa? Una hipoglucemia, ¿sí? Entonces, para ya estar terminando, voy a explicar este proceso. Si nosotros tenemos un estado de ayuno prolongado, ¿no? Un ayuno prolongado, un ejercicio intenso, que es lo más común que puede llegar a suceder, entonces vamos a tener que nuestros niveles de glucosa van a empezar a disminuir, ¿no? Nuestros niveles de glucosa en sangre van a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, en un ayuno prolongado, nuestra glucosa, todo va a ser utilizada, ¿no? Va a ser utilizada por nuestras células en nuestro cuerpo. Igual las células musculares, ¿no? En un ejercicio intenso van a necesitar de glucosa, ¿no? Entonces van a tener que necesitar glucosa, 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 ¿no? Entonces, vamos a tener que va a haber niveles bajos de glucosa en sangre. Entonces, al haber niveles bajos de glucosa en sangre, también nuestras células alfa de nuestro páncreas también van a detectar eso, ¿no? Van a detectar eso y ¿qué va a hacer? Van a liberar otra hormona que es el glucagón. El glucagón, a su vez, ¿no? También generalmente se va, ¿no? A células como los hepatocitos y adipocitos para realizar su función. Y entonces, ¿qué función va a realizar el glucagón? El glucagón aquí va a generar, generalmente va a generar, o bueno, va a activar rutas bioquímicas como la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la síntesis de cuerpos cetónicos. Síntesis de cuerpos cetónicos, no. Ya la próxima clase lo van a explicar en lo que es metabolismo de lípidos, pero ahora no quiero que se compliquen con esto. Pero en el caso de la glucogenólisis, ¿por qué? Porque como nuestros niveles de sangre, de glucosa en sangre están muy bajos, vamos a necesitar glucosa. Entonces va a ser el hígado, ¿no? Va a irse a los hepatocitos y le va a decir, no, hígado, ¿sabes qué? Necesito glucosa. ¿Por qué? Porque estos órganos están quedando sin glucosa, ¿no? Entonces hígado dice, ya, ok, está bien glucagón, yo voy a realizar este proceso de que se llama, ¿no? La glucogenólisis. Voy a empezar a degradar mis moléculas de glucógeno, ¿para qué? Para transformarlas en glucosa y esta glucosa por fin pueda ingresar al torrente sanguíneo y regular esos niveles de glucosa en sangre, ¿no? Por otro lado, de repente, si tú estás teniendo un ayuno prolongado, como ya anteriormente ya lo había mencionado, va a empezar a realizar la gluconeogénesis, ¿no? Que es empezar a captar, ¿no? Aquellos componentes no glúcidos ya para generar glucosa. En la síntesis de cuerpos cetónicos también es un tipo de vía metabólica, ¿no? Que utiliza más que todo los ácidos grasos para obtener energía. Sí, pero eso ya lo vamos a ver la próxima clase con función de los lípidos, ¿no? Entonces, esto es lo que va a realizar tu hígado, ¿no? Cuando el glucagón se presente. Pero sí, lo que va a suceder para todo esto, el glucagón pues va a llegar a aumentar, ¿no? Los niveles de glucosa en sangre, esa es su finalidad. Pero dentro de un hepatocito, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de un hepatocito, entonces es todo este proceso. Yo sé que todavía no llevamos señalización celular, pero vamos a hablar aquí de los receptores acoplados a proteína G. ¿Sí? ¿Por qué dice receptor acoplado a proteína G? Porque este receptor sí o sí necesita su proteína G ahí. ¿Para qué? Para que pues, pueda realizar todo este tipo de procesos de señalización celular, ¿no? Entonces sí o sí dependen de una proteína externa a este receptor. No es como los receptores tirosina sinasa, ¿no? Que solamente